Hola, mi nombre es Rosa Fernández, estudiante de tercer año de Derecho. En la presente oportunidad me corresponde exponer sobre la ortografía, redacción y gramática en la cátedra de Lenguaje y Tecnología de la Comunicación dictada por la profesora Josefina Loaiza. Comencemos. La ortografía nace a partir de una convención aceptada por una comunidad lingüística para conservar la unidad de la lengua escrita. La institución encargada de regular estas normas suele conocerse como Academia de la Lengua. La ortografía ayuda a la estandarización de una lengua, algo que resulta muy importante cuando existen diversos dialectos en un mismo territorio. Cabe mencionar que las reglas de la ortografía se enseñan durante los primeros años de educación primaria. En algunas lenguas, la ortografía basa sus normas en fonemas, abstracciones mentales de los sonidos del habla, tal y como sucede con el castellano. Otras lenguas optan por criterios etimológicos, es decir, se remiten al origen de las palabras, una situación que promueve la divergencia entre la escritura y la pronunciación de las palabras. Nuestra lengua tiene la característica de ser hablada en muchos países ubicados en más de un continente y por esto repercute directamente en la variedad de acentos y regionalismos, lo que puede ser considerado como un aspecto positivo y enriquecedor o bien como una fuente de confusión que atenta constantemente e indefectiblemente contra sus principios, desgarrando año tras año su escritura y despojándola de su belleza en pos de la incorrecta adopción de términos extranjeros mal pronunciados y mal comprendidos. Vivimos en una era en la que ya no es necesario escribir a mano, y esto nos aleja considerablemente del lenguaje. Por si fuera poco, todos los dispositivos que utilizamos para procesar texto están preparados para asistirnos en ir corrigiendo nuestros errores o bien evitando que lleguemos a cometerlos gracias a su función conocida como autocorrección. No se puede justificar la decadencia que está sufriendo la ortografía con los avances tecnológicos, así como no se puede culpar al cine de la delincuencia juvenil. En ambos casos, el problema reside en la educación, que es la base sobre la cual los seres vivos nos hemos apoyado para tomar decisiones. Si no nos enseñan a tiempo la importancia de una correcta ortografía, la gran diferencia que existe entre un texto rico y bien escrito y una sucesión casi aleatoria de pseudotérminos sin signos de puntuación, entonces la tecnología representará nuestra única posibilidad de mantener vivo el legado que nos ha acompañado durante siglos. En cuanto a la gramática, se denomina gramática la ciencia que tiene como objeto el estudio de los componentes de una lengua y sus combinaciones. El concepto halla su origen en el término latino gramática y hace referencia, por otra parte, al arte de dominar la lengua de modo correcto, tanto desde el habla como la escritura. La gramática, por lo tanto, se puede definir como el grupo de principios, reglas y preceptos que rigen el empleo de un lenguaje particular. Al respecto, hay que decir que cada lenguaje posee su propia gramática. Como ciencia, está contemplada como parte de la lingüística. El estudio de la lengua consta de 4 niveles: el nivel fonético-fonológico, el nivel sintáctico-morfológico, el nivel léxico-semántico y el nivel pragmático. Aunque las diferencias entre estos niveles carecen de precisión, suele restringirse al estudio de la gramática al plano sintáctico-morfológico.
Partiendo de lo expuesto anteriormente, podemos establecer, por tanto, que cuando se estudia la gramática de un idioma en concreto, se aborda el mismo desde varios puntos de vista. Así, en primer lugar, se aprende todo lo relacionado con la fonética, que es la producción de los sonidos. De la misma forma, se hace hincapié en lo que es la morfología, es decir, la construcción de las palabras. Tampoco se pasa por alto la síntesis del idioma, que consiste en estudiar cómo se combinan las palabras y cómo son relacionadas entre ellas. La semántica gira en torno a la construcción de las expresiones y finalmente la etimología, gracias a la cual se analiza el origen de las palabras que conforman la lengua en cuestión. Además de todo lo citado, podemos subrayar que quienes comenzaron a plantear y desarrollar la gramática fueron los griegos, entre los que destacó, además de Aristóteles y Sócrates, Creates de Malos, que en el siglo II a.C. fue el director de la biblioteca de Pérgamo. Junto a dicha figura tampoco hay que pasar por alto la de Elito Donato, que se caracterizó por ser el gramático más importante de la lengua latina durante el siglo IV. No obstante, hay que dejar presente que el documento más antiguo sobre gramática está datado en el año 480 a.C. en la India y fue realizado por Pagnini. Entre las distintas clases de gramática o enfoques en el análisis de la disciplina pueden mencionarse la gramática de tipo prescriptivo o normativo. Esta presenta de manera autoritaria las reglas de uso para un lenguaje específico, despreciando las construcciones no estandarizadas. Otra es la gramática descriptiva, la cual describe el uso de una lengua sin juzgar la forma prescriptiva. La gramática tradicional, por su parte, plantea las ideas acerca de la gramática que se ha heredado de Grecia y Roma, en tanto que la gramática funcional es la que adopta una perspectiva general en relación a la organización de la lengua natural. La gramática generativa es un enfoque formal para el estudio sintáctico de las lenguas y la gramática formal es la que aparece en la lingüística computacional. El español, por ejemplo, está considerado como una lengua de carácter flexivo y de tipo funcional, por utilizar por lo general la flexión para marcar los vínculos entre sus elementos y presenta una gramática similar a la de las demás lenguas romances. En cuanto a la redacción, es un proceso de composición para elaborar escritos de diferentes textos, tanto sociales como culturales, personales y profesionales. Su fundamento lo constituye el conocimiento esencial de la lengua. La redacción requiere adecuación, coherencia, cohesión y corrección gramatical. En cuanto a la importancia de la redacción, hoy en día hemos perdido la importancia de algunas cosas. Una de ellas es la forma de cómo escribimos o cómo nos expresamos. Por conocimientos previos adquiridos se sabe que aquella persona que goza de una buena ortografía es porque posee un gran conocimiento. Si todos escribiéramos las palabras como mejor nos pareciera, se generaría un gran caos lingüístico y por supuesto mal entendimiento. Para nadie es un secreto que la ortografía en muchos estudiantes y profesionales deja mucho que desear. Por otro lado, es terrible que los medios de comunicación existan errores ortográficos. Ellos más bien deberían educar a la población general.
Sin duda alguna, la mala ortografía y la redacción se adhirieron a los medios de comunicación. Todo esto debido a que cada vez existen más medios como el chat, el celular, en los cuales se promueve la mala ortografía. Los jóvenes acortan palabras o redactan textos sin ninguna regla gramatical. Los niños no son incitados a leer. En las universidades se debería cuidar la ortografía y se le debería exigir al alumnado en general buena ortografía en todas sus asignaciones, y cada quien debería mostrar interés, lo cual disminuiría la mala ortografía y los conflictos gramaticales. Ahora bien, las razones por las cuales es importante una buena gramática son porque se necesita escribir a diario, ya que en cualquier red social podemos comunicarnos de manera correcta. Para poder gozar de una escritura fluida y legible, se debe comunicar con claridad y una excelente gramática. La gramática usada de forma correcta elimina la ambigüedad y comunica un significado claro. Cuando se conoce y se usa de forma correcta la gramática, el escritor puede concentrarse en otros aspectos de la comunicación en lugar de gastar tiempo y energía en la puntuación. Por otra parte, seleccionar las palabras o palabras adecuadas para comunicarse puede marcar la diferencia en el entendimiento y en el procesamiento del comunicado. Seguidamente voy a mencionar algunas reglas básicas de la redacción y la ortografía. Por ejemplo, la redacción debe ser impersonal, debe tomar en cuenta las reglas básicas de redacción, puntuación y ortografía. Para redactar hay que hacer manejo cuidadoso de la puntuación, es decir, escribir correctamente haciendo uso adecuado de las pausas y signos de puntuación, como por ejemplo la coma para separar frases y oraciones cortas. Se encierra entre comas las aclaraciones que se hacen en el texto que se va escribiendo. Algunos autores sostienen que pueden sustituirse por punto y seguido. No hay más reglas. El punto y aparte se usa eh, cuando cuando se concluye un texto. En alguna forma cambia el sentido de lo que se está exponiendo. Básicamente es para iniciar otro párrafo. Se exponen solo las reglas las reglas que son más frecuentes para no incurrir en errores. No obstante, la presente aclaración se requiere tener a la mano un diccionario y una gramática española actualizada. Respecto al uso de las letras y la acentuación de las sílabas, hay que tomar en cuenta las reglas de la gramática española actualizada. Para redactar con mayor claridad hay que hacer un manejo adecuado de los tiempos y los verbos, de tal manera que no se exponga un verbo en pasado y otro en presente sin hacer una aclaración. Tratar de evitar al inicio de cada párrafo, de modo que los verbos en gerundio, como por ejemplo seguidamente, habiendo. Se debe tener un manejo correcto de los sustantivos y adjetivos en sus formas de singular y plural. Cuidar el uso del vocabulario técnico en la exposición del tema a tratar. Para redactar el tema de investigación debe procurarse que sea lo más claro y concreto posible. En conclusión, el proceso de redacción no es solo escribir por escribir, es dar sentido a lo que se quiere comunicar y para tener éxito es necesario
tener una buena ortografía, como también conocer a la perfección las reglas gramaticales, ello además de hacer que lo que se quiere comunicar sea fácil de entender, también ahorra tiempo al escritor. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.